Hace más de 5 meses inició la cuarentena y durante todo este tiempo se estima que más del 30% de los contratos de arrendamiento de vivienda y más del 50% de los contratos de arrendamiento local comercial han sufrido atrasos en sus pagos. Ante esta situación, muchos arrendatarios y arrendadores han entrado en el siguiente dilema. ¿Debería terminar el contrato de arrendamiento y entregar o pedir que me entreguen el inmueble arrendado? ¿O debería esperar a que la situación mejore, poder pagar o que me paguen los cánones de arrendamiento y continuar con el contrato de arrendamiento? Hoy veremos cuáles son los puntos a favor y en contra de cada una de estas decisiones, tanto desde el punto de vista del arrendador como desde el punto de vista del arrendatario. Mi nombre es Karen Rubio, soy abogada y administradora de empresas y en este espacio ofrezco consejos jurídicos prácticos para las personas en tiempos de crisis. Si este tema te interesa, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita. Ahora sí empecemos y partamos de un hecho básico sobre el cual no hay discusión. Cuando hay un retraso en el pago del canon de arrendamiento, se configura, en términos generales, un incumplimiento del contrato. La razón del incumplimiento o la evaluación de si existieron circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor que produjeron el no pago del canon es otra discusión. Lo cierto es que el impago de los cánones de arrendamiento conlleva un incumplimiento del contrato y, por supuesto, el derecho para el arrendador de pedir la restitución del inmueble y la terminación del contrato. Derecho que, por supuesto, no se genera en cabeza del arrendatario moroso. Así que el arrendador o el propietario tiene dos opciones: terminar el contrato de arrendamiento y solicitar la restitución del inmueble, o esperar a que el arrendatario se ponga al día, con el riesgo de que se le acumulen más cánones sin pagar. Por su parte, el arrendatario también tiene dos opciones. La primera, quedarse en el inmueble y esperar a que la situación mejore para ponerse al día en los cánones de arrendamiento adeudados, o solicitar la terminación del contrato de arrendamiento al arrendador, esperar a que él lo autorice y de esta forma que no se le sigan causando más cánones. En principio, la decisión de continuar o no con el contrato de arrendamiento está enteramente en manos del arrendador, no en manos del arrendatario, ya que a él no se le otorga este derecho, no al menos sin el pago de una indemnización. Así que empecemos por el arrendador, viendo los pros y contras de terminar el contrato de arrendamiento anticipadamente por el no pago de los cánones de arrendamiento. Pro: puede recuperar la tenencia del inmueble y volverlo a arrendar a una persona que sí tenga capacidad de pago. Pro: corta la posibilidad de que se le acumulen al arrendatario más deudas sin tener que perder las deudas que ya fueron causadas. Contra: tendría que buscar un nuevo arrendatario que esté en capacidad de pagar el canon de arrendamiento y, por supuesto, realizar un proceso de investigación y verificación de antecedentes para que no vuelva a ocurrir lo sucedido con el anterior. Pro: si el arrendatario está de acuerdo con él en terminar y entregar el inmueble, no tendría que colocar ningún proceso jurídico en contra del arrendatario para recuperar la tenencia de ese inmueble. Y en todo caso, el arrendador tendría la posibilidad de recuperar los cánones que le quedó debiendo ese arrendatario a través de su codeudor o de algún proceso ejecutivo que pueda interponer en su contra. Ahora bien, si el arrendador prefiere seguir con el contrato de arrendamiento y esperar a que el arrendatario le pague lo que le debe y se ponga al día con todos los cánones de arrendamiento, en este caso podrían darse las siguientes situaciones. Primera, que el arrendatario efectivamente se recupere de esta crisis económica y pueda cubrir la totalidad de las deudas que tiene con él, continuando con el contrato de arrendamiento en su normalidad. O segunda posibilidad, que el arrendatario no pueda recuperarse fácilmente de esta crisis económica y se le acumulen más cánones de arrendamiento a favor del arrendador, en cuyo caso el arrendador tendría que interponer una demanda en su contra. Una tercera posibilidad, que es más conveniente para ambas partes, es ajustar el contrato de arrendamiento a las nuevas realidades económicas del arrendatario, de tal forma que éste pueda pagar y no tenga que seguir acumulando nuevas deudas con el arrendador que tendría la posibilidad de recibir ingresos por ese inmueble. Si el arrendatario decide continuar con el contrato a pesar de que no tiene la posibilidad de pagar los cánones de arrendamiento cumplidamente, podría verse inmerso en un proceso de cobro prejurídico y posteriormente, si él no paga esos cánones que debe, el arrendador seguramente lo demandará y con la demanda podrían ponerse en contra de él medidas como embargo de cuentas bancarias, de sueldos y quizás secuestro y remate de otros bienes. Por el contrario, si prefiere
considere entregar el inmueble y el arrendador así lo acepta, ese día se cortarán todas las obligaciones que tiene con respecto a ese arrendamiento. Sin embargo, por supuesto, persistirán las deudas que ya se causaron. El arrendador será consciente de cuál es la capacidad de pago de su arrendatario y de la conveniencia de continuar o no con el contrato de arrendamiento, independiente de si considere justa o no tal situación. Igualmente, el arrendatario será consciente de la capacidad de pago que tiene actualmente y si le conviene cambiarse a un inmueble con tal vez un canon de arrendamiento menor, independientemente de que tenga culpa o no en la reducción de sus ingresos. Teniendo en cuenta todas estas posibilidades, ahora veamos cuál es el peor y el mejor escenario, tanto para el arrendatario como para el arrendador, tomando en cuenta, por supuesto, el tiempo y los costos que conllevarían cada una de estas soluciones. El peor escenario es verse inmerso en un litigio judicial. Esto significaría que el arrendador demandó al arrendatario para que le restituya el inmueble y para que adicionalmente le pague todos los cánones debidos más intereses. Demandar para el arrendador implicaría un costo aproximado de 4 millones de pesos y este proceso judicial tardaría alrededor de 2 años. Durante este tiempo, seguramente los codeudores del arrendatario podrían verse afectados. Igualmente podrían interponerse embargos de cuentas bancarias e incluso de salarios para que se pague los cánones adeudados, lo que por supuesto implicaría un reporte negativo en centrales de riesgo. Durante este proceso judicial, igualmente, el arrendatario tendría la posibilidad de exponer los argumentos de caso fortuito y fuerza mayor para verse liberado de las obligaciones o para que el juez acceda a reducir el canon de arrendamiento a una proporción que es más ajustada a la realidad económica del país. Sin embargo, todo esto dependerá del juez que tome el proceso, de las pruebas que se presenten, de los argumentos que utilicen los abogados que intervengan en este proceso. El mejor escenario es resolver de forma directa las controversias o los conflictos que surjan con razón del contrato de arrendamiento. De esta forma no se necesitaría pagar una suma de 4 millones para acudir a un proceso judicial y esperar un tiempo aproximado de 2 o 3 años. Ya sea que decidan o no continuar con el contrato de arrendamiento, el arrendatario y el arrendador podrían negociar las condiciones de pago de los cánones adeudados e igualmente las condiciones de un canon de arrendamiento ajustado si deciden continuar con el contrato. Para ello podrían firmar un contrato de transacción, un acuerdo de pago e incluso acudir a una audiencia de conciliación para que en el acta de conciliación queden registradas todos los acuerdos que deberán cumplir de ahí en adelante las partes. En este periodo de negociación, las partes decidirán entre ellas directamente cómo será la restitución del inmueble arrendado, qué día se hará la entrega y cómo se pagarán los cánones adeudados que no fueron pagados en debida forma en su momento. Se podrá, por ejemplo, hacer una reducción en los cánones de arrendamiento adeudados si el arrendatario se compromete a pagar esta deuda en un plazo de 2, 3 o 4 meses. Espero que toda esta explicación te haya servido para tomar decisiones conscientes y razonables con respecto a los contratos de arrendamiento, especialmente en una época donde abundan los conflictos por esta causa. Igualmente, te recomiendo que acudas a un profesional que pueda orientarte en tu caso específico. Recuerda que todos los contratos de arrendamiento son diferentes. Suscríbete a mi canal si este contenido te gustó y déjame cualquier duda o pregunta en los comentarios. Muchas gracias por tu atención y nos vemos la próxima.